Nadie lo vio venir, o quizás sí. Lo que comenzó como una de las amistades más sólidas de esta edición de Supervivientes ha terminado explotando en directo, delante de millones de espectadores, y de la forma más dolorosa posible. Porque cuando Claudia Chacón decidió levantarse y colocarse frente a Almudena Porras, algo en el ambiente cambió. Se podía sentir. Se podía ver. Y lo que estaba a punto de pasar, lo cambiaría todo. Todo parecía una dinámica más del programa. Un simple posicionamiento. Una decisión estratégica. Pero no. Esto era personal. Muy personal. Claudia no dudó. Dio un paso al frente, con la voz temblando, pero con una determinación que helaba la sangre, soltó la primera bomba. Estoy aquí porque tengo que ser sincera conmigo misma. Y ahí empezó todo. El silencio se hizo pesado. Incómodo. Nadie respiraba. Porque lo que vino después, fue un golpe directo al corazón. Jamás te haría lo que me has hecho a mí. Una frase que no solo marcó el momento, sino que dejó claro que lo suyo ya no tenía vuelta atrás. Pero lo peor estaba por llegar. Claudia, visiblemente afectada, empezó a recordar uno de los momentos más duros de su paso por el reality. Ese enfrentamiento brutal que tuvo días atrás, una situación que la dejó completamente rota. Y ahí fue donde todo estalló. Porque, según ella, en ese momento en el que más necesitaba apoyo, Almudena no estuvo. No viniste ni a darme un abrazo. Así, sin filtros. Sin suavizar nada. Una acusación directa que dejó a todos en shock. Porque no hablaba de estrategia. Hablaba de algo mucho más profundo, de traición. La tensión era insoportable. Las miradas del resto de concursantes lo decían todo. Sabían que estaban presenciando algo grande. Algo que marcaría un antes y un después en la convivencia. Y mientras Claudia se desahogaba, soltando todo lo que llevaba dentro, Almudena permanecía en silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Pero claro, estamos en directo. Y cuando Jorge Javier Vázquez vio que Almudena no reaccionaba, no dudó en intervenir. Le pidió que hablara. Que se mojara. Porque ese momento lo exigía. Y entonces, llegó la respuesta. Fría. Directa. Cortante. Almudena dejó caer una frase que terminó de romperlo todo. Ella no estaba en el programa para demostrar amistad con nadie. Estaba para concursar. ¡Bum! Ese fue el momento exacto en el que todo se vino abajo. Porque si algo esperaba Claudia, era precisamente lo contrario. Un gesto. Una palabra. Algo que demostrara que, pese a todo, quedaba algo de esa amistad que nació fuera del concurso. Pero no hubo nada. Y ahí Claudia explotó. Sin frenos. Sin filtros. Dejando claro que lo que sentía no era solo decepción, era dolor. Un dolor real. De esos que no se disimulan ante cámaras. Como amiga me has dejado mucho que desear. Esa frase resonó como un eco en toda la palapa. Pero lo peor, aún estaba por llegar. Cuando parecía que ya no podían hacerse más daño, Almudena dio el golpe final. El definitivo. Ese que no se olvida. Eres una conocida. Así. Sin más. Una frase corta, pero devastadora. Porque en ese instante, todo lo que habían vivido juntas, todo lo que habían construido, desapareció. Como si nunca hubiera existido. El rostro de Claudia lo decía todo. Incredulidad. Dolor. Rabia. Todo mezclado en una expresión que ya se ha vuelto viral. Y mientras tanto, el resto de concursantes no sabían dónde mirar. Porque lo que acababan de presenciar no era una discusión más. Era el final de una relación. En directo. Sin guión. Sin vuelta atrás. Desde ese momento, algo quedó claro, ya no hay amistad. Solo distancia. Solo tensión. Solo una guerra silenciosa que promete dar muchísimo de qué hablar en los próximos días. Porque cuando dos personas que fueron inseparables llegan a este punto, nada vuelve a ser igual. Y ahora la gran pregunta es, ¿esto acaba aquí? ¿O estamos solo ante el principio de algo mucho más grande? Porque si algo nos ha enseñado Supervivientes, es que cuando parece que todo ha explotado, siempre puede ir a peor. Y tú, después de ver esto, ¿de qué lado estás realmente? Porque lo que ha pasado aquí no es solo una discusión, es el final de algo que parecía imposible de romper. Déjamelo en comentarios, que quiero leerte. Y si no quieres perderte todo lo que está por venir, suscríbete ahora mismo, porque esto acaba de empezar.